compañeros, mi clase. Buen día. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días con todos y todas. Agradecemos la presencia y puntualidad de cada uno de ustedes que ahora se conectan esta mañana al tercer seminario web. Por favor, solicito de la manera más comedida que esperemos 5 minutos mientras todos los invitados ingresan a la sala. Entre tanto, pedimos silenciar sus micrófonos y de preferencia mantener encendida la cámara. Muchas gracias por su gentil atención y presencia.
Ya ingresé. But it was another conflict that took center stage under No están hablando y ya está. Ay, perdón. Bueno, sí, sí. se indica que él para Muy buenos días, estimados compañeros. Gratos saludos desde Quito. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, agradece su participación en este encuentro virtual titulado Imputación de precios faltantes y cálculo del índice de precios al consumidor, IPC.
Nos complace que asistan a este encuentro compañeros de las diferentes coordinaciones zonales y de la Administración Central, porque juntos revolucionamos los datos y generamos una cultura estadística en el Ecuador. Es grato indicar a ustedes la modalidad de este seminario. Se iniciará con la exposición del tema a cargo de nuestra compañera Diana Barco, de la Dirección de Estadísticas Económicas de CON. De inmediato tendremos un espacio para solventar inquietudes y responder a preguntas a cargo de la compañera Lisset Moya, analista de la misma dirección. Por favor, para el efecto, deberán activar la opción de levantar la mano o pedir la palabra a través del chat. Se dará paso de forma ordenada a cada uno de ustedes para que puedan identificarse con su nombre y apellido y realizar las respectivas preguntas. Antes de iniciar el tercer seminario web, conozcamos un poco sobre el perfil de nuestra compañera Diana Barco de la DECON. Es economista, labora en el INEC desde hace 8 años. En la institución tiene experiencia en la generación de indicadores económicos, temporales espaciales y encuestas de precios. Actualmente se desempeña como responsable de gestión de indicadores económicos de producción, consumo y construcción de la Dirección de Estadísticas Económicas, área en la que previamente fue responsable del índice de precios al consumidor IPC entre los años 2015 y 2019. Fue líder de 2 proyectos, cambio de base del IPC 2013-2014 y del referente a la construcción del IPC espacial de Galápagos entre los años 2015-2016. Fuera del país, nos representó como punto focal del INEC en el programa de comparación internacional y PCI Ronda 2017 del Banco Mundial en el periodo 2017-2018. Gracias por estar con nosotros y compartir esta jornada que nos impulsa no solo a estar bien informados, sino también a fortalecer los datos para la generación de una cultura estadística en el Ecuador. Adelante, Dianita. Buenos días a todos los compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Para ver cómo coordinamos para la reunión de mañana. Por favor, me ayudan silenciando sus micrófonos. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy acerca del proceso de cálculo del índice de precios al consumidor. Primero, brevemente, vamos a ver un marco metodológico acerca de qué es el índice de precios al consumidor. Luego vamos a revisar los aspectos conceptuales metodológicos del cálculo, un ejemplo Excel en el cual les voy a explicar de la manera más didáctica posible cómo se lleva a cabo este ejercicio, y finalmente algunos parámetros o criterios que se aplican para la validación o revisión de resultados y cuál es la interpretación que tenemos que darle a este indicador. Bueno, como ya muchos de los que estamos aquí presentes sabemos, el índice de precios al consumidor es la medida oficial de la inflación del país. Es un indicador macroeconómico que resume las variaciones de precios en un determinado periodo de tiempo de un listado de bienes y servicios más representativos del consumo final de los hogares del país. Actualmente se lleva a cabo la recolección en 9 ciudades que son las más representativas. Por favor, ¿le pueden poner silencio a sus micrófonos? Que son las más representativas en cuanto al gasto de consumo de los hogares y el número de habitantes en el país. Son las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato, Cuenca y Santo Domingo. Aproximadamente cada mes levantamos en campo 25.350 tomas de precios o datos de precios. La canasta del IPC, hasta su componente fijo, está conformada por 359 bienes y servicios que le denominamos producto. Más debajo de este nivel se encuentra el nivel artículo, que es en el cual se lleva a cabo la investigación o levantamiento de precios, y son aproximadamente 506 ítems. El año base actual de la canasta del IPC es el año 2014. ¿Qué es el año base para un índice de precios? Es el periodo en el cual se realizó la última actualización de la canasta y las ponderaciones o el peso que estos bienes y servicios tienen para el consumo de los hogares, en el caso del IPC. Para poder llevar a cabo la actualización de la canasta de este indicador, es importante haber ejecutado previamente una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, porque esta es la única encuesta en el país que nos permite tener una información detallada acerca de en qué no más tipos de bienes
bienes y servicios, los hogares gastan sus ingresos mensuales para satisfacer sus necesidades. Como la última Endigur se hizo entre los años 2011 y 2012, por eso el año base actual del IPC es el 2014. Este indicador es uno de los más antiguos del INEC, se genera desde el año de 1950. Tenemos serie empalmada a nivel general nacional desde el año de 1969 y a la fecha se han realizado 6 actualizaciones de la canasta o 6 cambios de base para este índice. Dentro del proceso de construcción del IPC es muy importante siempre identificar 2 puntos en el tiempo, o 2 momentos durante este proceso: el periodo de cambio de base y el proceso continuo de generación del indicador. Cuando se quiere construir por primera vez o se quiere actualizar la canasta de este indicador a fin de que sea lo más cercana a la realidad en cuanto al patrón de consumo de los hogares, una vez que se tiene la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, se selecciona los ítems o bienes y servicios más representativos, considerando ciertos criterios o parámetros en cuanto al porcentaje de gasto que cada bien o servicio representa para el gasto total de los hogares y la frecuencia de consumo de esos bienes. Si un hogar al mes, por ejemplo, gasta unos $800 y el gasto de alquiler es de $200, obviamente es un gasto muy fuerte y representativo para el hogar y va a formar parte de la canasta del IPC. Por otro lado, de pronto las cajas de fósforos, de acuerdo a la encuesta, se refleja de que se compran unas 2 o 3 veces al mes y casi el 70% de los hogares de la muestra de la encuesta reportan este gasto en fósforos y sabemos que la mayoría de los hogares todavía están usando cocinas a gas. Entonces, este bien, aunque no tiene un gasto muy fuerte dentro del gasto total de los hogares, tiene que formar parte de la canasta del IPC por su frecuencia en cuanto al consumo y su importancia. Y una vez que ya se tiene definida la canasta del indicador, se tiene que hacer un empadronamiento de fuentes informantes y construir las especificaciones o características que estos bienes van a tener para poder posteriormente realizar el levantamiento de información con periodicidad mensual. En este proceso se definen cuáles son los principales tipos de establecimientos donde los hogares frecuentemente adquieren estos bienes y servicios más importantes para ello. Si tenemos, por ejemplo, que en la nueva Endigur sale de pronto el aceite de canola, tenemos que saber cuáles son las fuentes donde los hogares más consumen ese tipo de aceite: supermercados, comisariatos locales, tiendas de barrio, mercados, entre otros. Y también tenemos que definir cuál es la marca que más están consumiendo y la presentación en base, obviamente, al número de productos o de filas que vemos de ese bien en las perchas de los establecimientos informantes o lo que nos digan nuestros informantes o administradores de estos locales comerciales. Ya una vez que culmina este proceso en el cual ya se ha definido la canasta, ya se tiene definido el directorio de las fuentes informantes, sus características y unos precios base, los precios de partida del indicador, todos los meses se lleva a cabo la recolección de precios desde el primer día hábil hasta el día hábil número 19 en el caso del IPC. El último día se realiza el cálculo del indicador y finalmente sus resultados se publican al cuarto día hábil del mes siguiente. El IPC no solamente se utiliza como un indicador macro para poder diagnosticar o medir los resultados de la política económica o fiscal de un país. En el caso del Ecuador, también es utilizado para poder definir o hacer ajustes a contratos del sector público y privado en los que se estipulen márgenes de variaciones de precios. También solemos tener requerimientos de información para actualizar el IPC en base a la variación anual del rubro de alquileres de viviendas, y se lo utiliza como presupuesto referencial, o sea, como una de las variables que permite definir el valor o precio referencial en algunos procesos de compras públicas. Para la definición del salario básico unificado, también es una de las variables macroeconómicas que sirve de análisis a fin de tomar la decisión si el salario básico sube, se mantiene o baja para el siguiente año. También suele ser utilizado para ajustar las pensiones en el sistema de seguridad social del país. El Banco Central lo utiliza en las cuentas nacionales y algunas instituciones públicas también lo usan para ajustar otro tipo de tasas. Bueno, hasta aquí ya hemos visto qué es el IPC. Vamos ahora
adentrarnos al proceso de cálculo del indicador. Antes de ver eso, es importante conocer en términos generales cómo ya se genera mensualmente el índice. Una vez que tenemos definida nuestra canasta, es importante conocer que siempre el último día hábil del mes se realiza el cálculo del indicador. Nosotros tenemos antes de la publicación 2 días para socializar resultados a autoridades, para elaborar, revisar los archivos que se van a publicar con los resultados. El último día esto tiene que aprobarse en el repositorio institucional, y finalmente la Dirección de Comunicación Social del INEC publica siempre el 4.º día hábil de cada mes a partir de las 9 de la mañana los resultados del IPC. Por favor, ¿le pueden silenciar sus micrófonos? Bueno, en cuanto al proceso general de este indicador, todos los meses nuestros encuestadores visitan las fuentes informantes. Nosotros utilizamos dispositivos móviles, no tenemos formularios físicos. Una vez que se identifica la existencia de los bienes del IPC en estos establecimientos, se toma la información del precio, se identifica cuáles son las novedades que justifican las variaciones en caso de presentarse. Diariamente la información desde los dispositivos es sincronizada al servidor de planta central en Quito. Los analistas de validación de la Dirección de Estadísticas Económicas proceden todos los días a validar esta información que está siendo recabada en campo, para finalmente realizar en el último día hábil la imputación de los precios faltantes, el cálculo del IPC y luego ya proceder con las gestiones de publicación y difusión. Es importante identificar dos términos en cuanto a los precios que nosotros levantamos para el IPC. El precio efectivo, el precio que sí se pudo levantar en campo, se denomina precio observado. Por otro lado, cuando no podemos levantar la información de precios, ya sea porque no se encontraba en stock, porque se presentó una situación de escasez, problemas de transportación, porque ya el establecimiento dejó de comercializar ese bien o servicio, o por cierre del establecimiento, a ese precio que queda en el EDA, en el dispositivo, como cero, porque no tenemos ningún valor para ingresar, se lo denomina precio faltante. Y estos son los precios a los cuales se les aplica las reglas de imputación para poder realizar posteriormente el cálculo del indicador. El IPC, es importante recalcarles que es un número índice. ¿Qué es un número índice? Un número índice, lo que quiero que sepamos respecto a este producto estadístico es que no se expresa en dólares. Vamos a ver resultados cercanos a 100 y eso no significa $100, tampoco significa 100%. Simplemente es una medida, una magnitud estadística que nos permite comparar en 2 situaciones diferentes, ya sea respecto al tiempo, que es el caso del IPC, o al espacio, tomando una de ellas como referencia. O sea, este indicador nos permite medir en conjunto cuál es la variación promedio de un listado de bienes y servicios en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con los precios de esos bienes? Normalmente para el cálculo del IPC existen muchas fórmulas en cuanto a cálculo de números índices, pero la más aplicada a nivel mundial es la del índice de las PEIRS, el cual nos permite medir los cambios de precios de los bienes y servicios que consumen los hogares entre 2 periodos de tiempo, es decir, que permite comparar los precios de un periodo actual versus precios y cantidades de un periodo base. En el caso de Ecuador utilizamos unas PEIRS de base fija. ¿Por qué? Y bueno, también por qué se selecciona este indicador. De todos los tipos de indicadores, de fórmulas, perdón, de cálculo de números índices, los que quizás cumplen con la mayor parte de los criterios o parámetros técnicos que deben de tener para que sus resultados sean precisos y representativos respecto a la realidad que se mide, las PEIRS es uno de estos que cumple con muchos de estos parámetros. Sin embargo, Perdón, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Muchas gracias. Sí. La ventaja que nos da esta fórmula o este algoritmo es que nos permite comparar precios respecto a un periodo base cuando no se puede tener actualizado todos los años la canasta del índice de precios al consumidor. En la práctica, en la teoría económica, se sabe que las cantidades varían en función de los precios, porque un consumidor a la final, si sus precios tienden a subir, tiende a ajustar o a reducir, o quizás a sustituir
las cantidades o los bienes que está consumiendo habitualmente. Sin embargo, nosotros, como les dije anteriormente en Ecuador, para poder actualizar la canasta del IPC necesitamos de un ENIGUR. Esta encuesta no se realiza todos los años, inclusive no es bastante complejo en cuanto al tema de recursos y tiempos, incluir variables del ENIGUR en la encuesta continua de hogares en EMDO. Entonces, no podemos tener información de consumo de hogares que nos permitan actualizar esta canasta todos los años. Por eso es lo más recomendable para el caso del país utilizar el índice de las PEIRES con base fija. Claro está que la metodología internacional recomienda actualizar el índice o hacer los cambios de base cada 5 años cuando se utiliza este índice de las PEIRES para el cálculo. Y también por el hecho de que el patrón de consumo de los hogares ya pasados los 5 años empieza a mostrar cambios significativos y nuestra canasta empieza a perder un poco de la representatividad. Lastimosamente el ENIGUR se hace en un promedio de cada 10 años, por eso en el Ecuador en promedio en cada 10 años se está realizando la actualización del IPC. Para entender también el proceso de cálculo es importante conocer la estructura con la cual se agrega o se organizan todos los 359 bienes y servicios de la canasta del IPC que les mencioné previamente. Y el cálculo utiliza promedios aritméticos o geométricos en base al nivel de agregación de la canasta. El IPC se construye utilizando la clasificación internacional del consumo por finalidades, o CCIF. Y para esta clasificación nosotros utilizamos tal cual esta nomenclatura hasta el nivel de clase del IPC. El IPC tiene 5 niveles fijos y un nivel flexible. Entonces, desde el nivel de división, que actualmente manejamos 12 divisiones o agrupaciones macro de todos los bienes y servicios más consumidos por los hogares, bajo la misma tenemos el nivel de grupo, luego el nivel de clase. Hasta ahí se aplica tal cual la nomenclatura y codificación internacional. Luego, a partir del nivel de subclase, producto y artículo, aplicamos una clasificación propia que se ajusta más a la realidad que se maneja en el país. En la clasificación internacional, por ejemplo, puede decir educación primaria, pero acá en el Ecuador existe el nivel inicial y el nivel general básico, me parece. Entonces, para poder manejar los nombres de los niveles de la canasta conforme a la realidad del país, ya a partir de subclases se manejan ya nombres propios en cuanto a los bienes y servicios y la agregación. Hasta el nivel de producto, la canasta tiene ponderaciones. La ponderación es el peso que tiene cada bien y servicio dentro del gasto total de los hogares del IPC. No es más que el resultante de dividir, por ejemplo, el gasto de alquiler, $200 para el gasto total de un hogar, que utilizamos en el ejemplo previamente, $800. Esa relación se conoce como ponderación y solamente se mantiene hasta el nivel de producto. Esta ponderación solamente puede ser modificada cuando se tiene información de gasto de consumo de los hogares y esto generalmente se hace en los cambios de base. Finalmente, a nivel inferior, nivel inferior a artículo, que es el nivel al cual se realiza el levantamiento de precios, la validación de precios, la imputación de precios, se denomina componente flexible y no tenemos ponderaciones porque esto nos permite actualizar a este nivel la canasta lo más cercano posible al patrón de consumo de los hogares hasta que se realice un siguiente cambio de base. Para estos niveles flexibles vamos a ver más adelante en el ejemplo en Excel se utiliza la media geométrica en el cálculo de índices y para los niveles agregados que tienen ponderación se utiliza la media aritmética ponderada. En términos generales, estas son las fórmulas, pero ya les voy a explicar con un ejemplo mucho más detallado. Estas son las fórmulas que se utilizan para el cálculo del IPC, de acuerdo a cada uno de los niveles que tenemos en la canasta y para los cuales tenemos que generar índices. Empieza por un cálculo de relativos de precios en la cual se divide el precio del mes actual para el mes anterior de un artículo en un determinado establecimiento. La media geométrica de esos relativos de precios de ese artículo se denomina índice simple. La media geométrica de los índices simples de los artículos que forman parte de un producto se denominan índices elementales antes del encadenamiento. Cuando multiplicamos esa media geométrica por el índice del mismo producto del mes anterior, se pasa a denominar eso índice elemental y a partir ya de este nivel hacia arriba se calculan los índices complejos o agregados según la estructura CCIF, aplicando una media aritmética
ponderada hasta llegar al índice general del IPC. Es importante recalcar que todo lo que les voy a explicar aquí en cuanto al proceso de imputación y cálculo se encuentra automatizado, se encuentra programado en un sistema informático denominado CIPSE. Todos los meses el responsable nacional del IPC, mi compañero Franklin Tenesaca, una vez que ya realiza el cierre del proceso de validación, procede a realizar el cálculo a través de este sistema informático. Nosotros no utilizamos paquetes estadísticos para procesar el IPC. Y dentro del sistema informático, siguiendo el esquema que les expliqué anteriormente de las fórmulas o el proceso de cálculo conforme a la agregación o estructura de la canasta, es que se encuentra definida la programación y se encuentra organizado el cálculo del indicador. Empieza con un proceso de estandarización de precios observados, se imputan los faltantes, se calculan los relativos, los índices de artículo, los elementales de producto, los índices de todos los niveles agregados superiores de la canasta, hasta llegar al índice general de cada ciudad, en la cual se realiza el cálculo del IPC, las 9 que les mencioné anteriormente, y finalmente el cálculo del índice general nacional. Y bueno, hasta aquí ya conocemos en términos generales cómo se realiza el cálculo de este indicador. Vamos a pasar entonces en este momento al proceso de explicación acerca de cómo se lleva a cabo este cálculo, pero ya con un ejemplo Excel. Sí pueden ver el archivo, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Sí, se puede ver. Perfecto. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar con el primer paso que vimos en la diapositiva anterior acerca de la estandarización. La estandarización es un proceso que se aplica en 189 artículos de los 506 que levantamos todos los meses en las 9 ciudades para el cálculo del IPC. No es más que un proceso a través del cual nosotros, todas las tomas de precio de los artículos que tienen definido este cálculo, se llevan a una unidad de medida común, siempre que sea de la misma magnitud. Por ejemplo, en este ejemplo con el cual vamos a trabajar el día de hoy, tenemos el producto jamón de la canasta del IPC que tiene ponderación y debajo del mismo nosotros levantamos precio del jamón de cerdo y el jamón de pollo. Para cada artículo levantamos en total 6 precios o 6 tomas de precio. La relación que existe entre el precio de un artículo en un determinado establecimiento se denomina toma de precio, para el caso de los indicadores de precios. Y como vemos aquí, podemos tener a veces, dependiendo de la realidad de consumo de los hogares, diferentes medidas de medición. Por ejemplo, para este establecimiento yo levanto el precio de un jamón de cerdo que viene en una presentación de 85 gramos. En cambio, en el resto de establecimientos sí encuentro y se ve que es más demandada la presentación de 200 gramos. Entonces, con el proceso de estandarización lo que hago, como aquí tengo diferentes medidas en cuanto a peso y cantidades, lo que hago es llevar todo a 1 kilogramo, aplicando una simple regla de 3, como podemos ver acá en la parte inferior, en la fórmula. Si 200 gramos de jamón de cerdo me cuestan $2.43, ¿cuánto me costarían 1000 gramos, que viene a ser 1 kilo? $12.15, según cómo está aquí la fórmula. Entonces, este proceso se realiza a todas las tomas. Obviamente se puede realizar solo a los precios que han sido levantados u observados. En cambio, los precios faltantes, para esos no se puede realizar este proceso. Eso ya se realizaría una vez que se ejecute el proceso de imputación. Esto se aplica para los artículos que se expresan en unidades de masa, o sea, en libras, gramos o kilogramos, y para los que se expresan en unidades de volumen, o sea, en mililitros, litros o centímetros cúbicos. Luego que ya hemos realizado el proceso de estandarización, ahora sí el sistema identifica cuáles son las tomas de precio que deben ser imputadas. Aquí en este ejemplo que estamos viendo, para el caso del jamón de pollo en el establecimiento 80306 de esta ciudad cualquiera, vemos que no hemos logrado recabar en el mes de junio el junio del 2018, el precio de este producto. La primera regla de imputación establece que cuando no tenemos toma de un precio en un determinado establecimiento para un artículo, se debe calcular la media geométrica de los relativos de precios de las tomas de hermanas
del mismo artículo en esa ciudad. Como pueden ver aquí la fórmula. ¿Qué son los relativos de precio? Por favor, pónganle en silencio los micrófonos. ¿Qué son los relativos de precio? No es más que dividir el precio del mes actual, o sea, para nuestro ejemplo de junio de 2018, para el de mayo de 2018. Como se expresa aquí en la fórmula que tenemos en la parte inferior, estos relativos, para estos relativos se aplica una media geométrica y ese resultado de 0,9753 lo multiplicamos por el precio del mes anterior de esta toma de jamón de pollo, o sea, del precio de mayo. Y así obtenemos un precio imputado de $17,31 para este establecimiento. Esta es la primera regla de imputación. Si se dan cuenta, el precio es bastante cercano al de las restantes tomas hermanas y también está acorde al nivel que se mantiene en ese establecimiento hasta el periodo previo. ¿Qué pasa? Vamos a ver el siguiente nivel de imputación. Si resulta que en ese mes, en el mes de junio, yo no tuve tomas de este artículo jamón en ninguno de los 6 establecimientos en la ciudad 1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice la regla? Que en ese caso vamos a aplicar la media geométrica de los relativos de precios del artículo hermano dentro del producto y esa media geométrica la vamos a multiplicar por el precio de cada una de las tomas del jamón de pollo del mes anterior y así vamos a obtener los precios del periodo, los precios imputados del periodo actual, tal cual como podemos ver en las fórmulas en la parte inferior. Si se dan cuenta, todos estos niveles de precios están acordes a los precios previos del mes anterior. ¿Qué pasa aquí? Si se dan cuenta, cuando un relativo de precio es 1, significa que no ha habido variación. Cuando los relativos de precios son superiores a 1, significa que se presentó un incremento en el mes actual con respecto al mes anterior. Y cuando tenemos un relativo inferior a 1, eso nos indica una reducción de precios con respecto al mes anterior. El hecho de que estemos tomando el promedio de los relativos del artículo hermano, que es 1.0035, va a ocasionar que nuestros precios imputados para el artículo hermano, jamón de pollo, que no tenía ninguna toma, sean superiores a los del mes anterior. El mes anterior tenemos 15,70, el precio imputado sería 15,75, es decir, que heredan la variación, el promedio de la variación de precios del artículo hermano lo va a heredar este artículo para el cual no logramos conseguir ninguna toma de precios. Finalmente, el último nivel establece que si llegado el caso, que es muy raro realmente en el cálculo del IPC, o sea, en las 25,000 tomas que manejamos cada mes, si es que no puedo levantar precios para ninguno de las tomas de los artículos de este jamón de pollo, tengo que proceder a hacer una imputación con la media geométrica ponderada de la región, es decir, la media geométrica ponderada del índice de este producto jamón en las restantes 4 ciudades que forman parte de la región a la cual pertenece mi ciudad 1. En el caso del IPC nosotros manejamos 2 regiones, costa y sierra. Tenemos 4 ciudades en la sierra y 5 ciudades para la costa. En este caso, para este producto jamón, el promedio geométrico ponderado de las variaciones del producto jamón en la región a la cual pertenece esta ciudad 1 es el 0,97, porque vimos 2 ciudades que han presentado relativos o índices inferiores a 1, lo cual indica reducción de precios. Este valor se procede a multiplicar por el precio de cada una de las tomas del mes anterior, en las cuales no se pudo recabar información en el mes actual. Y así culminaría el proceso de imputación para los bienes y servicios que levantamos todos los meses en el IPC. Como dije, este último nivel no llega realmente, muy raro se llega a este nivel de imputación porque por lo general siempre se tiene aunque sea una toma de precios para cada artículo. Sin embargo, durante la pandemia, en abril del año pasado, sí se aplicó un poco más de lo habitual en los alimentos y los artículos de salud, este tipo de imputación. Finalmente, existen algunos bienes en el IPC que no se levantan todos los meses, son los bienes que tienen temporalidad.
Vamos a tener el caso aquí de educación en la sierra. Lo que son los artículos de educación, o sea, las unidades educativas, uniformes, útiles escolares, eso no se levanta todos los meses porque al menos en el caso de las unidades educativas el precio, y una vez que inicia el año lectivo se establece mediante resolución el costo de la pensión, la matrícula, y eso queda al menos la pensión que definía para todo el año lectivo. Entonces no vale la pena recabar siempre, por eso solo se levanta durante los 3 primeros meses del inicio de clases. En el caso de la sierra, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Para estos artículos, en los meses en los cuales no se realiza la investigación, se aplica la imputación de arrastre o se repite el último precio levantado, en este caso en el año lectivo anterior, se lo repite durante todos esos meses hasta que se active la investigación conforme a la temporalidad definida. Es decir, que se imputa un relativo de 1 a todas las tomas que dije antes. El 1 significa que no ha habido variación de precios y eso permite arrastrar el último precio investigado. Ahora, en los meses en los cuales sí tenemos activada la investigación, para el caso de este ejemplo de educación, ¿qué pasa? En los 2 primeros meses todavía le mantenemos la imputación de arrastre, seguimos arrastrando el último precio. En este ejemplo, que tenemos 5 tomas de un determinado artículo en 5 establecimientos, en el establecimiento 1 y 2 no logramos recabar información, en el mes 1 seguimos arrastrando el último precio investigado del periodo lectivo anterior. Hasta el mes 2 se sigue aplicando el arrastre si es que aún no logramos conseguir ese precio. Y finalmente ya en el mes 3 aplicamos ya la imputación, la primera regla de imputación que les expliqué acerca de que se calcula la media geométrica de los relativos de precio de las tomas hermanas que sí pudieron ser levantadas y se multiplica ese relativo por el último precio levantado y así tenemos el precio actual. En la práctica, esto no se llega a un nivel en el cual yo no logre conseguir para educación precios en el último mes de investigación. Normalmente hasta el segundo mes se logra recabar toda la información. Esto no se suele aplicar en la práctica. Simplemente la regla quedó definida para casos excepcionales que llegaran a presentarse y sí se aplicó lastimosamente el año pasado durante la pandemia. En algunos ítems o servicios como el transporte escolar que no se pudieron ofertar porque los chicos estaban recibiendo clases virtuales. Y bueno, hasta aquí he explicado en términos generales el proceso de imputación de precios faltantes o precios que no pudieron ser levantados en campo en el IPC. Sin embargo, sí existen otros casos especiales de imputación, que bueno, eso ya les voy a indicar dónde está el manual de cálculo del IPC publicado en la web, al cual ustedes pueden acceder y leer si es que quieren un poco familiarizarse con esos casos. Ya una vez que tenemos todas nuestras tomas, ya sea las observadas o las imputadas, el sistema procede con el cálculo habitual de precios, se recalculan nuevamente los relativos que tienen que ser iguales a los que teníamos previamente para la imputación. Como dije anteriormente, es la división del precio del mes actual para el precio del mes anterior. Una vez que ya se tienen todos los relativos de precios en todas las tomas, se procede a calcular los índices simples de artículo. En el caso del jamón de cerdo, el índice simple es la media geométrica de los relativos de precios de todas sus tomas levantadas. Eso se realiza para cada uno de los artículos de la canasta del IPC. Una vez que ya se tiene realizado el cálculo de los índices a nivel de artículo, se realiza el cálculo al nivel de producto. Este paso de calcular el índice elemental a nivel de producto tiene dos momentos. En el primer momento, lo que se hace es calcular la media geométrica de los índices de artículo, es decir, que es la media geométrica de las medias geométricas de los relativos de precios de todos los artículos que forman parte de este producto jamón en nuestro ejemplo. Esa media geométrica a nivel de producto se multiplica por el índice del mismo producto en el mes anterior. Y aquí este proceso se denomina encadenamiento de la serie. Esto se realiza desde enero de 2015, que es el primer mes de la base de 2014, y esto permite cumplir con el principio de la fórmula de las Peires, de que se están comparando generalmente hacia ponderaciones o hacia una estructura fija de una canasta definida en un periodo base específico. Una vez que ya se obtiene el índice elemental de producto, se proceden a calcular los índices agregados para todos los niveles superiores de la canasta del IPC. Como les expliqué anteriormente, por encima del producto tenemos el nivel de subclase. Este producto jamón que estamos usando para nuestro ejemplo pertenece a la subclase de carnes preparadas y procesados. Como podemos ver aquí la fórmula
Para calcular el índice de la subclase se aplica una media aritmética ponderada. Consiste en multiplicar para cada uno de los índices de producto la ponderación que tienen dentro de esa subclase. Se suman todos esos productos y eso se divide para la ponderación total que tiene la subclase en la canasta del IPC, y así obtenemos el índice a ese nivel de 109,68. Este mismo cálculo de aplicar una media aritmética ponderada se utiliza para de aquí en adelante en todos los niveles de agregación hasta llegar al índice general nacional. Es un proceso súper repetitivo. Entonces, esta subclase de carnes preparadas y procesadas pertenece a la clase de carne. Asimismo, como ven el ejemplo aquí en la fórmula, se hace una suma producto o media aritmética ponderada y se obtiene el índice de la clase. Asimismo, esta clase pertenece al grupo de alimentos, también se aplica esta media aritmética ponderada y se obtiene el índice de grupo hasta finalmente obtener el índice de división. Este grupo de alimentos pertenece a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. En el IPC, como les dije anteriormente, de acuerdo a la CCIF que estaba vigente en el año 2014, se tienen agrupados todos los bienes y servicios en 12 grandes grupos o 12 divisiones de cálculo. Finalmente, como ya tenemos el índice de todas las divisiones, también se aplica una media aritmética ponderada y se obtiene el índice de la ciudad 1, que es la que estamos utilizando para nuestro ejemplo. ¿Pueden, por favor, silenciar los micrófonos? Gracias. Una vez que ya tenemos el índice a nivel de ciudades, se calcula asimismo con una media aritmética ponderada el índice de la región. En este caso, para esta ciudad pertenece a la región Sierra, tenemos en total 4 ciudades para la región Sierra, y finalmente calculamos el índice general nacional del periodo actual, asimismo con una media aritmética ponderada de los índices de las regiones Sierra y Costa. Para este ejemplo, el índice calculado nos dio un resultado de 104,81. Como les dije, es un número de índice, no expresa dólares ni porcentajes. Y finalmente, ¿cómo se obtiene la inflación o las variaciones del IPC? El IPC tiene 4 tipos de variaciones: la mensual, la anual y la acumulada. La mensual consiste en dividir el índice del mes actual para el índice del mes anterior. La anual consiste en dividir el índice del mes actual para el índice del mismo mes, pero en el año anterior. Y finalmente, la acumulada consiste en dividir el índice del mes actual para diciembre del año anterior. Así obtenemos los resultados. Si nos vamos a la página web del IPC, podremos ver que estos resultados que les acabo de presentar hoy con este ejemplo práctico están efectivamente publicados en la página web. O sea, utilicé información real para este ejemplo. Claro está de que se trató de proteger la confidencialidad de las fuentes informantes y la información de los precios. Y hasta aquí, compañeros, hemos finalizado con el proceso de explicación acerca de la imputación y el cálculo de este indicador. Una vez que hemos tenido los resultados, nosotros tenemos que validar los mismos, tenemos que estar plenamente seguros de que la información es la correcta. Claro está que como realizamos validaciones diarias de los precios investigados, no se suelen presentar ya errores en esta fase. No es que después del cálculo de pronto se disparó la variación de un índice en un producto y me di cuenta que había habido un error de digitación. A esos niveles ya no, porque para eso el sistema informático tiene ciertos controles y los analistas de validación también precautelan la confiabilidad de la información. Y asimismo nuestros encuestadores, como realizan este levantamiento todos los meses, están sumamente preparados y se ingresa correctamente la información en los dispositivos móviles. Nosotros igual aplicamos una verificación en cuanto a si los resultados del sistema están acordes. O sea, si se hacen cálculos manuales y se compara con los del sistema, normalmente nos suele dar una igualdad, o sea, son iguales hasta 10 decimales, todos los resultados que contrastamos de un cálculo manual con los del sistema. Ahora ya viene un tema de análisis o verificación de la información en cuanto a si es explicativa de la realidad que se presentó en ese mes en el país. Se revisan las variaciones de los índices de producto
las que estén a nivel nacional por encima del más o menos 10% en cuanto a su variación mensual. Se revisan los productos temporales, los de mayor ponderación, los que tuvieron mayor incidencia o fueron los que explicaron en mayor medida el resultado de la inflación mensual. En el caso de los temporales, por ejemplo, si yo no tengo que investigar este mes los juguetes, que es un artículo que tiene temporalidad, obviamente el índice tiene que estar con variación cero, o sea, el índice tiene que ser el mismo del mes anterior, porque no hubo levantamiento. Eso también nosotros verificamos en el cálculo, se hace un análisis descriptivo, evolutivo y comparativo, se contrastan estos resultados con el resultado del mismo mes en años anteriores. El IPC tiene una estacionalidad muy marcada en cuanto a las variaciones de sus precios. Por ejemplo, si las flores normalmente suelen subir en algunos establecimientos en los meses de febrero por San Valentín, en mayo por el Día de las Madres y en menor medida en diciembre por Navidad, y algunos arreglos florales que hacen en ese periodo. Entonces, obviamente, si vemos un incremento de las flores en esos meses, se contrasta con el mismo mes de años anteriores y se ve que mantiene la misma tendencia. Entonces, eso significa que nuestro indicador sí está explicando la realidad. También se compara ciertos productos con las variaciones de algunos productos del índice de precios al productor y también con la información que recaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería en algunos mercados. Y finalmente se evalúa siempre la coherencia del indicador. Como dije anteriormente, las fórmulas de los índices tienen que cumplir con ciertos parámetros o criterios técnicos o axiomas básicos que están definidos a nivel mundial. Existe un criterio de monotonicidad que viene a ser, de acuerdo a este ejemplo, este primer enunciado, que el IPC tiene que aumentar o disminuir si al menos alguna toma de sus precios en el mes actual aumentó o disminuyó. Si, por ejemplo, en el producto arroz yo tengo una toma de precios que subió, obviamente mi índice tiene que ser superior al del mes anterior. Si llegado el caso del cálculo me arroja igualdad en el índice o una reducción, significa que ahí hay un error. Y eso no puede pasar con la programación, con el algoritmo que está programado en el sistema informático. Luego viene un criterio de proporcionalidad. Si en el periodo actual todos los precios aumentan o disminuyen uniformemente en una determinada proporción, el IPC tiene que aumentar o disminuir en esa misma proporción. Por ejemplo, tenemos el producto de las empleadas domésticas para las cuales se levanta la información de lo que pagan los hogares por este servicio. Normalmente nos suelen dar el valor del salario básico unificado porque es lo mínimo que se le paga se paga por este servicio en el país, de acuerdo a la normativa actual, si hablamos de la formalidad, ¿no?, en cuanto a ese servicio. Perdón. ¿Y qué pasa? Que si sabemos que el salario básico sube en un 5%, obviamente si todas las tomas de ese producto suben en un 5%, la variación mensual de ese producto tiene que ser 5%. No puede ser más, no puede ser menos, si es que todas las tomas presentaron la misma variación mensual. Finalmente, se da el principio de conmensurabilidad, en el cual se establece que un cambio en la unidad de medida de las cantidades de cualquier bien no debe afectar al IPC. Nosotros aplicamos ciertos procesos en cuanto al control de calidad y ciertos reemplazos de especificaciones o cambio de especificación de una manera técnica que evitan que si llegado el caso yo levanté hasta el mes anterior un yogur de 1000 litros y desde este mes la fábrica ya solo me está ofertando un yogur de 900 mililitros, entonces de manera que ese cambio en la cantidad no le afecta al IPC, de hecho no tiene que incidir. Y para eso se aplican ciertos parámetros o criterios técnicos. También existen otros criterios con los cuales debe de cumplir este indicador que siempre se verifican durante el periodo de cambio de base al momento de definir la fórmula de cálculo. Siempre está el tema de la identidad. Un índice, si es que no tuvo variación de precios, tiene que ser igual al del mes anterior, no puede presentar variaciones. Y la positividad, como los precios son positivos, no vamos a tener índices negativos. En el Ecuador yo no pago menos $10 por una blusa, pago $10, 5, o sea, siempre los valores monetarios se manejan en términos positivos, entonces por ende los índices van a ser positivos. Como les dije anteriormente, si la variación del índice o el relativo es igual a 1, significa que no hay variación. Si es superior a 1 hay variación positiva, si es inferior a 1 es variación negativa. Pero cuando digo inferior a 1 no digo menos 1, menos 2, o sea, es un rango de 1 hasta 0. El IPC, en cuanto a las interpretaciones, es importante entender un poco estos resultados. Sí, se tienen a veces muchos comentarios porque se tiende a considerar la realidad propia
como algo que define a todo un país. Este IPC es una fotografía de una muestra, una selección de los bienes y servicios más consumidos por el país y se recaba en las fuentes que son más frecuentadas por los hogares en el país. No podemos acceder a todas las fuentes donde se venden los bienes y servicios, tampoco podemos levantar los precios de todo lo que consumen los hogares. De hecho, cada persona en sí puede calcularse una inflación propia en base a lo que consume habitualmente todos los meses. Esto no es más que un promedio de todos los incrementos o las reducciones de precios de lo que es más representativo para el consumo de hogares a nivel nacional. Como dije, el IPC no mide el valor monetario de una canasta, no tiene que confundirse con la canasta familiar básica porque ese es otro indicador. Si la variación del IPC fue negativa o positiva, no necesariamente significa que el nivel de precios de todos los bienes de la economía subieron o bajaron al mismo tiempo. De igual manera, si yo tengo el índice de Guayaquil de 106 y el índice o el IPC de Quito es de 104, esto no significa que en Guayaquil los precios son más caros que en Quito. Lo que me explica este indicador es que con respecto al año base, es decir, con respecto al año 2014, los precios en Guayaquil han subido o se han incrementado en mayor proporción a los de Quito. El año base es el año en el que los índices promedian 100 o son cercanos a 100. Es decir, que partimos de un índice en 100 y a medida que los cálculos de este índice se van alejando de ese 100, o se van acercando, eso nos indica qué está pasando con los precios en conjunto en la economía. Y para un poco terminarles de redactar este ejemplo, por ejemplo, ¿por qué les digo que no necesariamente si una ciudad tiene el índice más alto que otra significa que sus precios están más caros? Eso no es así. En este ejemplo, en esta blusa, en marzo del 2020 en Guayaquil costaba $20, tenemos un IPC de 100, es un ejemplo. Para abril, o sea, para abril, tenemos que sube el precio a 25 y el IPC pasa a 125, tienes una inflación del 25%. Pero en Quito, en cambio, la misma blusa costó $30 y luego pasó a $32 para finalmente tener una inflación del 7%. Como vimos aquí, desde el principio, los precios en Quito fueron más altos que los de Guayaquil. Sin embargo, en Guayaquil crecieron en mayor proporción, porque la diferencia en cuanto al incremento es de $5 y acá solo tienes una diferencia de $2. Entonces, esto es importante entender en cuanto a la explicación de resultados del indicador. Y bueno, para acceder a toda la información de este índice, nosotros podemos ir a la página web del INEC, en la cual podemos encontrar los resultados del indicador. Tenemos una tabla resumen del último mes de publicación, una PPT con los principales resultados, el boletín técnico. Aquí en esta sección de información estadística encontramos los tabulados y series históricas del indicador. Y la comprobación del cálculo es un ejercicio que les enseña a ustedes cómo calcular el IPC desde los índices elementales a nivel de producto y pueden obviamente replicar y esto les puede facilitar un poco la comprensión del cálculo de este indicador. Obviamente para los números índices no se publican bases de datos, por eso no van a encontrar esa información. Tenemos la sección metodológica con la metodología del indicador, la historia del indicador donde se detalla cuáles son las diferencias en todos los cambios de base que se han presentado, una ficha metodológica. Aquí encontramos solo los manuales de campo, un esquema de los formularios, la canasta con las ponderaciones, podrán saber cuáles son los ítems que tienen más peso dentro de la canasta del IPC porque son los más consumidos por los hogares, una clasificación de los productos y finalmente factores de empalme. También información de años anteriores. Y finalmente en el Archivo Nacional de Datos o en el ANDA, si buscamos el último año de publicación 2021, podemos en la pestaña de materiales relacionados encontrar más documentación técnica del IPC y tenemos aquí el manual de imputación y cálculo, el manual de análisis de resultados para los que deseen de pronto leer un poquito más a profundidad acerca del proceso de generación de este índice desde el cálculo. Y bueno, hasta aquí esto ha sido todo en cuanto a la exposición del cálculo del IPC. Y bueno, creo que pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Dianita, por toda la explicación. Nos queda muy claro todo este tema y procedemos con las preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta es de Edwin Peñalosa.
manifiesta, tengo entendido que este año el IPC fue negativo. ¿Cuáles serían los motivos para que el IPC vuelva a subir desde junio, creo? Por favor, Dianita. A ver, bueno, sí, hasta el mes de junio de este año nosotros tuvimos por 2 semestres consecutivos variaciones anuales negativas, lo cual, de acuerdo a los parámetros del FMI, técnicamente estábamos en deflación. Y esta caída, aparte de ya la situación que tenía la economía, se originó en mayor medida por el tema de la pandemia que sufrimos el año anterior y el confinamiento total. Ya a partir del mes de julio, ya en cierta medida se empieza a salir se empiezan a recuperar los niveles de precios que se manejaban antes de la pandemia en la mayor parte de los bienes y servicios levantados. Entonces se podría decir que es como que estamos nuevamente licuando ese efecto de la pandemia y estamos regresando a los niveles anteriores. Más allá de eso, de que si ya lo que vaya a pasar el resto de este año, o si llegamos a diciembre con una anual positiva, no necesariamente se podría asegurar que es por que la economía va en buen rumbo, o sea, es una recuperación parcial por efecto de que ya se empezó a salir de la pandemia, ya la mayor parte de la población está vacunada, ya se están reactivando muchas actividades y servicios que estaban paralizadas por causa de las medidas establecidas por el COE nacional. Nada más se podría decir que es por eso. Ya quizás en los siguientes años, conforme vaya evolucionando el indicador, si se siguen presentando variaciones anuales negativas, se podría ya, utilizando otras variables macro de la economía, de pronto obtener una respuesta acerca de cuál es el rumbo que está teniendo la situación económica en el país. Gracias, Dianita. La siguiente pregunta es de Adalipsa Bravo. Indica, ¿cómo se determina el ponderador a nivel de ciudad? ¿Se utiliza igualmente la información de Nigur? Ello en función de que ciertas ciudades son interpretadas como más caras que otras, como Loja, por ejemplo. Bueno, no olvidemos que al final el gasto de hogares, más allá del tema de que algunos niveles de precio pueda que sean un poco más altos en otros, también depende del número de habitantes que tengas en una ciudad. Entonces, obviamente, las ciudades con el mayor número de habitantes del país tienen más hogares que reportan gasto y por ende su peso va a ser mayor en la canasta del IPC. Efectivamente, se utiliza la información del ENIGUR de las provincias a las cuales pertenecen estas 9 ciudades. Luego se repondera también la información de algunas provincias aledañas y finalmente se aplica un criterio de algún ajuste en cuanto a la ponderación, basándonos también en el número de habitantes de la información del censo que se tenga disponible hasta ese momento. Ahora, bueno, eso a nivel de ponderaciones del IPC. Ya si a nivel de precios, si es que tú algún rato quieres valorar una canasta, coges la misma canasta con los mismos bienes y la llevas a dólares, y obviamente sí, Cuenca y Loja son las ciudades más caras del país en cuanto a esos niveles, pero en cambio por número de habitantes no se compara el número de habitantes y al número de hogares que puedan tener ciudades como Quito y Guayaquil, por ello estas dos tienen las ponderaciones más altas. Ok, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta de Silvana Menéndez que indica, ¿cuáles son las ciudades de la sierra y la costa que recogen información del IPC? Y si se presenta la información a este nivel de desagregación o solo nacional-regional. A ver, bueno, como les dije anteriormente, para el... Ay, perdón, creo que se me... Un momento. Como les expliqué anteriormente, levantamos precios en 9 ciudades. En la costa está Guayaquil, Manta, Machala, Esmeraldas y Santo Domingo. Presentamos índices a nivel de ciudades, o sea, de esas 5 ciudades a nivel de la región costa y luego el nacional. O sea, sí tenemos índices por dominio, o sea, por las 9 ciudades, por las 2 regiones, costa y sierra, y el nacional. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no daríamos por terminado la ronda de preguntas. Buenos días, ¿puedo preguntar directamente? Claro, siga. Buenos días, señorita.
Nada, solo quería saber si nosotros nos regimos a un patrón, metodología a nivel de Pacto Andino de otros países cercanos o somos completamente independientes. Bueno, Enrique, buen día. Nosotros manejamos la metodología internacional el manual, básicamente está sustentada en el manual de generación del IPC que emite la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Y esto también al momento de diseñar y construir el índice, también se revisa, o se hace una revisión bibliográfica de todos los índices o IPC que se generan en los países de la región, en la Unión Europea y en otras economías del mundo. Entonces sí tiene comparabilidad internacional nuestro indicador en cuanto a metodología. Muchas gracias. Si alguien más gusta tomar la palabra. Si no, muchas gracias. Terminaríamos con las preguntas. Gracias a todos los colaboradores de nuestra institución por su asistencia y participación. Damos por terminado este tercer encuentro virtual. Por favor, antes de despedirnos, solicitamos a todos los presentes encender sus cámaras para un registro fotográfico. Tengan la gentileza. Muchos no nos conocemos, queremos saber dónde estamos, cómo somos, cómo seguimos con esta pandemia. Pronto nos veremos. Eso, muy bien. Bueno, ahí va. A la cuenta de 1. Pero sonrían, compañeros, sonrían. Eso. Eso, Lorenita, muy bien. Byron. Muy bien, compañeros. Chévere. Vamos a ir con la foto. 1. Suspendió un momento, ahora iremos de nuevo a la señal. Por si acaso falle, vamos con la segunda. Ahora enviamos la señal nuevamente, ahí verifica si está leyendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Será un placer pues compartir el nuevo seminario web previsto para el próximo viernes. Excelente día para todos. Muy amables. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Un buen día. Muchas gracias a todos. Buen día a todos. Gracias, un buen día. Buen día. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día.